Dentro de los boletines está más o menos los puntos más importantes de la prédica del día de hoy. Así que les invito a que ustedes vayan ahí, si quieren tomar alguna nota, o vayan dentro de lo que yo voy hablando y van viendo los puntos que vamos siguiendo. Muy bien. Entonces, el título de la prédica de esta mañana se titula "Tu pasado no determina tu futuro". ¿Sí? El pasado que tenemos no determina el futuro. Porque muchas veces en nuestro pasado pudimos haber sido de diferentes formas. Alguno dice, pues me costó mucho los estudios, o pues éramos muy pobres, o a puras penas logramos salir adelante, y yo creo que mi vida va a ser así. Claro que no. Ese pasado que pudiste haber tenido, ese pasado mal, Dios lo puede transformar en algo bueno. Así que no determina el futuro prácticamente. Entonces hoy vamos a ir al libro de Jueces. En el libro de Jueces precisamente vamos a estar en el capítulo 11. ¿Verdad? En el capítulo 11 y 12 habla de una enseñanza muy importante sobre la vida de un hombre que se llama Jefté. Y este era un juez. Y solo como referencia, en el libro de Jueces, lo encontramos en el Antiguo Testamento, y prácticamente hubieron 12 jueces. Pero la función de los jueces, como dice ahí, no era hacer una sentencia de un tribunal, sino que era actuar como líderes militares y enviados por Dios para salvar a Israel de la opresión de los pueblos enemigos. También eran guías espirituales. Entonces, eran personas que Dios usó en un momento porque Israel no tenía un rey, no tenía un gobernante. Pero entonces Dios sacaba a una persona y le decía, tú vas a ser juez de Israel. Y cuando era juez de Israel, entonces en ese momento, él siempre iba a ser como una especie de militar o un guía. Y hubieron 12 jueces. Entonces el día de hoy vamos a hablar de Jefté. Y vamos a irnos precisamente al capítulo 11. Y en el capítulo 11 dice Jefté, Galadita, era esforzado y valeroso. Entonces fíjense muy bien que la Biblia empieza diciendo que era un hombre esforzado y valeroso. Lo dice de una manera como algo bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo presenta como alguien que está muy bien. Pero aquí viene algo interesante que dice, y era hijo de una ramera. Es como que venía diciendo, era esforzado, valiente, pero era hijo de una ramera, como que algo le pasó ahí, ¿verdad? Y el padre de Jefté era Galaad, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestros padres, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces veamos la historia de este hombre. Fíjense muy bien. Era un hombre que su vida la comenzó no teniendo un papá dentro de un matrimonio, papá, mamá dentro de un matrimonio estable, sino que fue la aventura de un hombre, que fue su papá, que se fue con una prostituta, esta quedó embarazada, tuvo un hijo y este es Jefté. Entonces, de alguna manera, parecía ser como que la Biblia nos está mostrando que este hombre agarró al niño, lo llevó a su casa, y parece que él crecía ahí en ese hogar, donde los hermanos no lo querían. Porque los hermanos siempre le recordaban y le decían, tú eres el hijo de una mujer que no es nuestra mamá. Nosotros somos los verdaderos hijos, los que tenemos nuestra mamá, nuestro papá. Tú eres como que le empezaron a decir, tú eres como el arrimado, tú eres como según las historias de cuentos que hay por ahí, sería como el ceniciento, ¿verdad? El que estaba despreciado, el que nadie quería. Y en un momento, tal vez el papá ya era de edad grande o murió, no sé, porque la Biblia no lo dice, pero entonces en ese momento los hijos de este hombre se juntaron los hermanos y le dijeron, te vas de la casa, porque tú no vas a heredar nuestra herencia, así que te vas. Pero dense en cuenta que la Biblia nos dice que él fue a un lugar donde habían solo personas ociosas. Personas ociosas quiere decir que no hacían nada, ¿sí o no? Estaban solo perdiendo el tiempo. Ahí llegó él, a ese lugar. Y uno podría pensar, ¿cómo Dios va a usar a una persona que es hijo de una prostituta, es el que no es hijo de un matrimonio estable, es el que va a estar con los ociosos? Imagínense eso, parece que a Dios le gusta ese tipo de cosas, ¿sí o no? Como a Dios le gusta sacar de lo que está mal, sacar algo bueno. De lo que no funciona, Dios lo hace funcionar. De lo que el mundo y todas las personas rechazan, Dios lo acepta y lo pone en una posición diferente. Maravilloso es Dios, ¿sí o no? En ese sentido es maravilloso.
Porque si estuviéramos solo en manos del mundo, el mundo nos destierra, nos desecha, nos hace para un lado, nos marca, nos dice muchas cosas y nos dice, tú no sirves para esto, tú no vales la pena, esa posición no es para ti, tú estás degradado, tú estás fuera, y nos pone completamente así. Pero viene Dios y de eso que está así, Él saca algo bueno. Así es Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que ese es Dios glorioso. ¿Saben por qué? Porque creo que, yo no sé de la vida de cada uno de ustedes, pero de alguna manera Dios nos saca del lodo cenagoso. Dios nos saca de un lugar y nos pone en una posición diferente. Solo Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Aleluya. Amén. Y entonces, resulta que ahí donde estaban esos ociosos, este hombre de alguna manera aprende a pelear. En la situación donde no había nada que hacer, aprende a pelear, a ser un guerrero. Y entonces el pueblo de Israel se da cuenta que Jefté, ahí donde está, en ese pueblo marginado, en ese pueblo desterrado, como en la orillita de Israel, de ahí ven a un hombre que formó casi un ejército y que él es valiente, buen peleador. Y el pueblo de Israel tenía enemigos con los de Moab. Y en un momento dice, necesitamos uno que venga a pelear por nosotros. Necesitamos un valiente. Y entre los que estaban ahí del montón de Israel, no había ninguno. De los nobles no había nadie. Pero de repente se recuerdan, ¿saben quién es un guerrero? ¿Quién? Jefté. Ahí donde están los ociosos, donde están los vagos, ahí está él. Pero es un peleador. Entonces lo mandan a llamar. Y Jefté se presenta ante los ancianos de Israel y les dice, ¿cómo es posible que ustedes me llamen para que venga a ser su caudillo, su peleador? Después de que me sacaron de Israel, los mismos hermanos estaban ahí, les dijo, después de que me desterraron de la casa, ¿ahora quieren que yo pelee por ustedes? Sí, le dijeron, que seas nuestro representante, que tú eres valiente y vayas a la batalla. Muy bien, dijo, y él va a la batalla y arma estrategias, gana varias batallas, pero al final le queda la última batalla, que son con los de Moab. Ahora a pesar de ser un hombre así, tenemos que tomar en cuenta que era un hombre de oración y un hombre que creía en Dios. Dentro de su situación que estaba, no era un hombre que no creía en Dios, era un hombre que creía en Dios, era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre que oraba a Dios. Eso sí lo tenía, dentro de sus cosas malas, pero tenía esa parte era muy buena de él. Así que él, cuando ya estaba como representante del pueblo de Israel, como guerrero prácticamente, entonces gana algunas batallas, pero le falta la última, que va con los de Moab, y esa última que le falta, él hace una oración y dice, Señor, si tú me concedes ganarle la batalla a este ejército que está contra Israel, yo te prometo darte en holocausto a la primera persona que cuando venga yo triunfante salga a abrazarme y yo te la presento a él. Y entonces eso hizo este hombre. Y entonces, en ese momento, él va a la batalla y Dios le permite ganar la batalla y triunfa completamente. Y cuando triunfa, él regresa haciendo aquella gran fiesta. Su hija de lejos viene danzando con pandero, dándole la gloria a Dios. Y la primera persona que lo ve a él es su hija. Y cuando la ve, él dice, ¡ay! Tengo que dedicarla en holocausto, porque fue la primera persona que yo vi, se lo prometí a Dios, lo tengo que cumplir. Ahora, él fue tan imprudente en ofrecerle esto a Dios, tan imprudente, porque en principio Dios no quiere sacrificios humanos. En el Antiguo Testamento no vemos que Dios aceptara un sacrificio humano. Y uno piensa, pero Abraham cuando le dijo que sacrificara al hijo, sí, pero no lo sacrificó porque Dios se lo impidió. Entonces Dios no quiere sacrificios humanos, de que agarrar un humano y sacrificarlo para él. No estaba de acuerdo. No tenía una Biblia, por eso lo hizo de esta manera, lo hizo imprudentemente, lo hizo sin sabiduría, pero él quería cumplir con Dios. Entonces, los estudiosos de la Biblia dicen que en realidad hay dos puntos importantes, y unos dicen que literalmente la tuvo que sacrificar, ¿verdad? Para Dios. Otros dicen, no la sacrificó. Era una mujer que era virgen, que no se casara nunca y estuviera dedicada a Dios. Esa es la otra postura. Pero el día de hoy no estamos aquí para discutir cuál postura nos queremos inclinar, sino para ver qué aprendemos de Jefté en este capítulo 11 de lo que acabo de narrarles hace un momento de su historia. Entonces, primero que nada, ¿qué aprendemos? Y está en sus boletines. Número 1, tu pasado no determina tu futuro. Él tuvo errores familiares, tuvo rechazo, tuvo abandono, tuvo palabras hirientes, pero el hombre que nadie quería
Dios lo escogió. Es interesante, ¿verdad? Sí, ese punto es fundamental, porque muchas veces nosotros mismos tenemos que nuestra misma familia, a veces no son personas que no conocemos, la misma familia nos da duro, ¿verdad? Eres esto, eres lo otro, primos, tíos, y nos dejan como el excluido. Nunca vas a salir adelante, siempre vas a estar atrás. Mira, tus primos son los mejores, y nos comparan. Pero cuando hace eso, lo único que están provocando es hacer de menos a una persona. Pero cuando tú crees en Cristo Jesús y te han dicho esas palabras, tú tienes que creer que Dios te da un propósito. Amén. Como se lo dio a este hombre, Dios le dio un propósito. Ahí donde estaba con los ociosos, Dios lo usó para libertar al pueblo de Israel. Y Dios puede usarte, no sabemos para qué, pero puede usarte. Si lo crees, di aleluya. Que nadie lo cree. Bueno, aleluya, ¿verdad? Lo creemos. Número 2, el dolor puede convertirte en alguien fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se entrenó, lo hizo fuerte y se preparó para liderar. Ahí donde estaba con los ociosos, pues encontró la manera de aprender a pelear. Entonces, en las pruebas que pasamos en la vida, hay algo que vamos a aprender. Y eso que vamos a aprender es lo que vamos a poner en práctica de parte del propósito de Dios. Por eso muchas veces uno dice, Dios, pero ¿por qué me tuvo que suceder esto? ¿Por qué me tuvieron que quitar el trabajo? ¿Por qué tuve que perder este negocio? ¿Por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué pasaron esas cosas? Bueno, en los momentos que estás pasando, tienes que aprender qué Dios mensaje te está enviando. Todo el tiempo Dios nos está enseñando, todo el tiempo, cuando estamos riendo, cuando estamos llorando, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando estamos tristes. Dios siempre va a estar trabajando en nuestras vidas, siempre, nunca para. Entonces, prácticamente tenemos que saber que estamos en un entrenamiento constante. Y cuando vienen esos momentos difíciles, tenemos que aprender. Número 3, Jefté sabía la importancia del Espíritu de Dios. Y ese punto es fundamental. Jueces 11:29 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Entonces, la victoria de Jefté no vino solamente por la capacidad militar. No era porque tenía un buen ejército, no era porque él aprendió a pelear muy bien, no era porque él era valeroso. Vino porque la verdadera diferencia fue la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Cuando él oró, cuando él le dijo a Dios, ayúdame a vencer a los enemigos de Israel. Por favor, Dios, ayúdame. El Espíritu Santo vino sobre él, le dio la valentía, le dio el valor, le dio la fuerza y tuvo el éxito. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer la obra en tu vida. No es algo emocional, es algo que te va a levantar, es algo que te va a animar, es algo que te va a dar propósito, es algo que te va a decir, tú puedes hacerlo porque yo estoy contigo. Porque es el Espíritu de Dios, es el que te guía, el que te forma, el que te está hablando, el que está tratando de ver que salgas adelante. Y en los momentos cuando tú te sientes mal, ahí está Él para echarle ganas contigo. Amén. El Espíritu de Dios está en todo momento en tu vida. Entonces, Él lo entendió. Él lo entendió porque Él en ninguna manera se jactó de los triunfos, sino que le dio la gloria a Dios. Eso sí, le dio la gloria a Dios. Número 4, el peligro de hablar sin sabiduría. Y este punto sí es importante, porque dense en cuenta que él prometió algo a Dios que no podía cumplir, que no debía cumplir, porque Dios no se agrada de sacrificar a un humano. Entonces, fíjense muy bien, las palabras tienen peso. Dios toma en serio lo que hablamos. ¿Cuántas personas a veces le dicen a Dios, Dios, ahorita estoy pasando por este momento tan difícil, tan duro, pero yo te prometo, Dios, que hoy sí, si me dan ese trabajo, de aquí en adelante empiezo a diezmar? Por ejemplo, le dan el trabajo y se olvida de eso, ya no lo dan. Hay personas que están a veces enfermas en el hospital y dicen, Señor, hoy sí me sanas, Dios, te prometo que hoy sí voy a empezar a servirte y voy a estar así al 100%. En la iglesia y donde sea. Y de repente pasa ese tiempo y nada, la persona no lo hace. Entonces, ¿cuántas veces nosotros prometemos cosas a Dios que no cumplimos? No las podemos cumplir. Entonces, por eso tenemos que ser más sabios en las cosas que le prometemos a Dios, porque es más, fíjense muy bien, cuando cantamos aquí a Dios y le decimos palabras, porque algunos no le ponen atención a la letra de lo que está cantando, pero Dios sí le pone atención y lo está escuchando. Y usted está diciendo, a ti me rindo, y de repente dice, yo no me rindo a nadie, y no te rindes a Dios. O de repente le dices en una canción, yo te serviré, yo te agradaré, yo caminaré contigo, Dios,
y de repente ni le sirves, ni caminas con Él y sigues mal. Y se lo dices a Dios cantando y se lo dices a Dios en una oración en los momentos de angustia. Entonces, ojo con esto, ten cuidado con las palabras. No hagas promesas emocionales. Las promesas emocionales son las que pasan en el momento, en las que ahora estoy pasando por esto, ahorita le prometo un montón de cosas a Dios y Dios lo va a entender. Y mucho más cuando estás en un pecado y lo vuelves a hacer. Y estás en ese pecado y lo vuelves a hacer y te sientes mal, porque el Espíritu Santo te redarguye, te sientes mal y le dices en ese momento, te prometo que ahora sí ya no vuelvo a pecar, te lo prometo, no vuelvo a pecar, perdóname por favor. Sí, el Señor me perdona. Y a los 3 días pasan y vuelves a pecar. Y vuelves a pedir otra vez perdón. Y a los 3 días pasas y vuelves a pecar. Y a los 4 días otra vez. Y otra vez. Entonces es un juego. Dios dice, me estás jugando conmigo. Porque realmente no puede ser que pidas perdón y peques, pidas perdón y peques, pidas perdón y peques, pidas perdón y peques. Es como aquel que reza y peca empata, decía un comentarista de béisbol, ¿verdad? El que reza y peca empata, dice. Entonces, eso decía él porque era del mundo. Pero nosotros, si le prometes algo a Dios y dices, Señor, cometí este pecado y estoy mal, me arrepiento, Señor. Bueno, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Te gusta, siempre lo digo, porque es que eso es algo que a todos nos gusta, ¿verdad? A mí no tanto, pero he tratado de superar eso. El chisme, ¿verdad? Murmurar de otros y hablar de otros, eso a la gente le encanta, ¿sí? ¿Verdad? Tiene una lengua ponzoñosa. El chismoso tiene la lengua del diablo. Sí, el chismoso tiene la lengua del diablo. Aquel que habla de otro tiene la lengua del diablo. Y entonces de repente se da cuenta de lo que hizo y le pide perdón a Dios y le dice, perdóname Dios, voy a dejar de ser chismoso y hablar de los demás. Hoy sí te prometo. Y al rato ya está ahí hablando de los demás. Entonces no se da cuenta que peca y lo vuelve a hacer. Peca y lo vuelve a hacer. Queridos hermanos, cuando uno reconoce que ha hecho algo malo, que está mal, debe dejarlo y seguir adelante sin eso. ¿Sí? Amén. Porque Dios te está viendo y se lo estás prometiendo a Dios. No puedes seguir en ese ciclo. Entonces, las palabras de las que decimos tienen mucha importancia. Entonces, no hables por impulsividad, no negocies con Dios. Porque negociar con Dios es esa forma que a veces le decimos, Dios, si me haces esto, yo te doy esto. Es como una negociación. Eso no funciona así. Cuando vamos a orar y es más buscar su presencia, es más decirle a Dios, Señor, cambia mi forma de ser, cambia mi forma de hablar, cambia mi carácter, cambia mi Señor, transfórmame, ¿verdad? Pero muchas veces la oración es diferente. A veces oramos y oramos por otra persona y le decimos, Señor, por favor, hay mujeres que oran por el esposo y le dicen, Señor, por favor, te pido que este esposo que tengo me lo cambies y me lo cambies por uno más joven. Hay gente que ora así, ustedes se ríen, pero hay gente que ora así. Hay gente que ora así. Hay hombres que oran y dicen, Señor, por favor, piensa en un artista. Y entonces dicen, Señor, que la próxima mujer que tenga y la próxima esposa sea como X artista, X mujer. Y hacen ese tipo de oración, pero esas oraciones no funcionan, porque Dios no está interesado en ese tipo de oraciones. Y hay gente que ora porque Dios cambia a otras personas y ora y dice, Señor, que lo cambien. Y si no lo cambias, por favor, mándale rayos, centellas, que se dé cuenta de lo malo que está y que es. Cámbialo, Señor, trátalo como un trapeador. Ese tipo de oraciones no funcionan. Porque ese tipo de oraciones son los que hacen los brujos. Y usted no es un brujo, ¿sí o no? Cuando usted va con un brujo, el brujo le dice, ¿qué quieres que te haga? Un trabajo, está bien. Y saca una bola de cristal. Y dice, veo que la persona que estás visitando tiene 3 mujeres. Pero yo puedo arreglarlo. Puedo hacer que su vida sea trapeada en el piso. Puedo hacer que se arrastre ante ti. Y empiezo a hacer oraciones de ese tipo. Eso hacen los brujos. Pero el cristiano ora, Señor, cámbiame, transfórmame y hazme a tu hechura. Amén. Esa es la oración del cristiano. No es ore por otros. Yo cuando la gente me dice estoy orando por mí, tiemblo un poquito, porque yo que está orando por mí, ¿verdad? Eso es así como que está orando por mí, ¿verdad? Entonces como que tiemblo, porque digo, que está orando por mí, ¿no? Es muy importante. Entonces cuando uno dice voy a orar por alguien, ore bendición, ore protección, ore porque se levante, eso tiene que orar. Entonces prácticamente la madurez espiritual también se refleja en la boca.
La madurez espiritual se refleja en la boca. Eso no está en el boletín, pero tome nota de esto. La madurez espiritual se refleja en la boca. Dependiendo cómo usted habla, así se ve esa madurez espiritual. Dependiendo cómo salen sus palabras. Una lengua sin control puede destruir lo que una batalla logra conquistar. Ese no es un dicho que yo aprendí, pero es un dicho que lo leí en un libro, que dice, una lengua sin control puede destruir lo que una batalla logra conquistar. Entonces, este hombre no tuvo la sabiduría para cuando oró a Dios y prometió algo que no debía prometer. Prometió a una persona dedicársela en holocausto a Dios para esa manera. Entonces, hermanos, tenemos que orar porque nuestras palabras sean sabias, sazonadas con sal, palabras que edifiquen, palabras que levanten, palabras que le digan a otra persona que realmente lo va a levantar. Amén. ¿Sí? No hundirlo, no acabarlo. Entonces, otras enseñanzas que quiero comentarles están aquí del otro lado del boletín y las vamos a leer. Dice, la sociedad lo rechazó a Jefté, pero Dios no lo rechaza. Y la sociedad nos puede rechazar por lo que sea, ¿sí? Pero Dios no nos rechaza. No vivas buscando aprobación del mundo. Dios sabe cuándo abrirá las puertas. Muchas veces nosotros andamos buscando esa aprobación, los aplausos del mundo, ¿verdad? Los aplausos de la gente, porque es muy bonito, ¿verdad? Que la gente lo aplaude, que la gente le diga, qué bonito hiciste esto, qué bien hiciste esto, qué buen trabajo. Eso nos gusta a todos, ¿sí o no? ¿Sí? Porque es bueno también que recibamos eso, pero no necesitamos la aprobación de las personas. Lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer con un propósito. ¿Sí? Entonces no necesitas preguntarle a otros, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Estoy muy acabado? ¿Estoy aquí? ¿Estoy allá? Dios dice, no, yo soy el que pongo y quito, porque yo soy el que tiene la llave que abre y cierra las puertas. Amén, solamente Dios. Dios es tan poderoso que no necesita que nadie le diga qué va a hacer, porque a veces le queremos decir a Dios qué tiene que hacer. Y nosotros no le tenemos que decir a Dios qué tiene que hacer, porque Él tiene el poder total y absoluto de hacer lo que Él quiera hacer, de hacer su soberanía y hacer su voluntad. Así es Dios. Entonces yo no puedo venir y decirle a Dios, Dios, por favor, ayúdame a que esta persona que esté aquí sea alguien diferente. Solo Dios puede cambiar. Yo no lo puedo cambiar, Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Entonces, las pruebas pueden ser la escuela de la vida. Así que cada prueba que vas pasando es algo que tienes que aprender. No basta tener fuerza, inteligencia o experiencia. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, por muy preparados que estemos académicamente, por mucho conocimiento que tengamos, por mucho que sepamos, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, no funciona. Fíjese muy bien, porque Él es la guía. Él es el que nos va a indicar ahora, sí, no, cuándo, dónde vamos. Pero por más que tengamos todo eso, no va a ser. Entonces, lo otro, cuida tus palabras. Dios no mira tu pasado, Dios mira tu propósito. ¿Sí? Entonces, ¿quién fuiste atrás, más allá, en tu país, en diferentes lugares? ¿Quién fuiste? Y todos te pusieron una X, reprobado, no sirves, no funcionas, y te lo sacaron todo. Pero deja de escuchar esas palabras y empieza a escuchar lo que Dios dice de ti. Eres un hijo, eres un amado, eres un querido, eres un aceptado, y el Señor te levanta con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie esta mañana, y le invito a que usted se ponga de pie esta mañana. Y hoy es un tiempo para acercarnos más a Dios y sanar nuestro corazón y descubrir que tenemos un propósito en Él. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás, y quiero invitar a todos aquellos que en algún momento tú has pasado con tu familia, con amigos, con personas, en un trabajo, hasta en una iglesia o en diferentes lugares, y siempre sentiste el rechazo, siempre sentiste que te marginaron, siempre sentiste que te hicieron a un lado. Y tal vez tú lo recuerdas, de repente fue tu papá o fue tu mamá, y que ellos mismos te hicieron de menos. Y te dijeron, mira, tu hermano sí va a salir adelante, tu hermano sí va a triunfar en la vida, pero tú no. Y te ponen al final, en la esquina. Pudo haber sido una mamá también.
¿No sentiste ese amor y ese cariño de esa mamá, de ese papá? ¿No sentiste ese amor y ese cariño de tus hermanos? ¿No sentiste el amor y ese cariño a veces de los tíos, de los primos, de la familia? Y te sentiste así como excluido. O de repente te tocó a veces en una escuela donde hacen bullying, ¿verdad? Te tocó que te dieran duro. O te tocó en un trabajo, te puede tocar en un trabajo, de repente te encuentras un jefe que, es difícil tratar. Te encuentras un jefe que está en un lugar donde no te logras comunicar y todo es negativo, todo es no. Me tocó una vez una jefa de recursos humanos, me traía cortito. Y entonces es duro eso. Y a veces te pueden hacer a un lado. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos hoy?